Tenemos de domingo la revista digital de Grupo Milenio con Salvador Frausto. Bienvenido, Salvador. ¿Qué nos tienes esta semana? Buenas noches, Pedro. Pues bueno, traemos un perfil del Mayo Zambada en el que se revela una historia que resulta muy interesante y muy chismosa, por cierto. Resulta que el 9 de septiembre del 2009, es decir, el 9 del 9 del 09, atraparon al Mayo Zambada en un avión. Y llegó Genaro García Luna, que era entonces el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, ya lo tenía, les habían dado el pitazo, pedía el gobierno de Estados Unidos 10 millones de dólares por él en aquel tiempo, y resulta que hace una llamada el Mayo Zambada y al poco rato lo dejan ir. Esa historia, ¿cómo?, que había sido relatada por algunos periodistas, hay un autor de narcocorridos, Cachuy Rubio, que incluso grabó un disco con esta historia y que nos cuenta con mucho detalle todo el asunto de cómo la gente del Mayo llegó con él a pactar que se contara esa historia. Es decir, el Mayo quería presumir en el 2009 que fue atrapado y liberado con una llamada telefónica, y existe ese corrido, está en YouTube y tiene un montón de reproducciones. Entonces recuperamos como parte del perfil esos momentos del Mayo Zambada en que era el dios de las drogas en México, era un tipo súper poderoso, temido por incluso por sus socios como el Chapo Guzmán y sus ahijados, los Chapitos y demás. Entonces esa historia la contamos en esta historia de Dominga, que se publica, como sabes, a partir del domingo, pero lo recuperamos, hoy está en el home de milenio.com y ahí pueden visitar ese perfil de mi compañero, de mi colega Alejandro Almazán, Pedro. Y hay otros interesantes, ¿no? También. Así es, traemos un reportaje sobre el meteórico ascenso del doctor Simi, pero de toda su iconografía. Es decir, este mono de peluche sí, claro, que llega hasta Taylor Swift, Adele, que ya lo quiere mucho. Un montón de artistas se los avientan en los conciertos y algunos los coleccionan y los guardan en sus cuartos. A Rosalía también. Entonces Rosalía se ha convertido en un ícono de la cultura popular, sobre todo en los conciertos. Y finalmente tenemos una entrevista exclusiva con el rey del vudú en Haití. Temoris Greco logró llegar a él allá en Puerto Príncipe y habló con él y dice básicamente que los soldados que se encomiendan al vudú no reciben, si reciben balazos, no se mueren. Órale. Pues y ese bueno, es el gran secreto con el que pueden derrocar a la oligarquía allá en Haití, Pedro. Pues muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Y acá de este lado, aquí está el QR para que pueda ver estas historias. Gracias. Gracias, Pedro.